Hola a todos, seguimos dentro de esta serie de vídeos para explicaros los términos que os van a permitir entender perfectamente cuando leáis algo o escuchéis algo sobre el adelgazamiento o sobre la obesidad. Algo concreto que podáis discernir qué es lo que se está diciendo y si tiene visos de realidad o no tiene visos de realidad ninguna. Estábamos explicando la composición en el vídeo anterior de los alimentos y hablábamos de macronutrientes y micronutrientes, grasa, proteínas e hidratos de carbono y los micronutrientes, vitaminas, minerales, fibra. Bien, ¿qué pasa cuando hablamos de hidratos de carbono y azúcares? Es un término que mucha gente confunde sistemáticamente. Uno dice, estoy haciendo una dieta que no tiene hidratos de carbono y resulta que está hinchándose de verdura. Vale, la frase que a mí me encanta decir para simplificar mucho al extremo, cuáles son las proteínas, los hidratos de carbono, azúcares, que ahora lo explicaremos, en qué se diferencian y qué tienen en común, porque el azúcar es solamente un subtipo simple de hidrato de carbono, y las grasas, para entenderlo, el hidrato de carbono es todo lo que nace de la tierra o todo lo que está debajo de la tierra, y la proteína es todo lo que corre, vuela o nada. Los vegetales son hidratos de carbono, los hongos son hidratos de carbono y los animales en general son proteínas y grasa, por supuesto. Las grasas están tanto en el mundo vegetal como en el mundo animal, distribuidas de diferente cualidad, de diferente forma, unas más benignas en su consumo y otras más perjudiciales. Lo veremos también en el vídeo dedicado a la grasa. Pero ahora estamos con los hidratos de carbono. Algo que la gente confunde muchísimo es cuando se le restan los azúcares, hidratos de carbono, de condición simple en cuanto a su estructura, pero se le permiten los hidratos de carbono complejos. Los hidratos de carbono complejos son necesarios en una dieta, incluso cuando vayamos a dejar peso, pero los azúcares suelen ser un gran impedimento dentro de una dieta. En general no son favorables para ninguna dieta, pero en particular cuando queremos dejar peso. ¿Por qué? Por su altísimo índice glucémico. El índice glucémico, tenéis la serie de vídeos sobre el índice glucémico para entender perfectamente qué es el índice glucémico. Bueno, pues cuando un alimento tiene una alta cantidad de azúcares, sobre todo en una disposición acuosa, el índice glucémico suele ser muy alto. Y el proceso de liberación de insulina con un producto con una alta carga glucémica, gran cantidad de azúcar y alto índice glucémico, por ejemplo, la bollería industrial, el pico de generación de insulina en sangre es muy elevado. El páncreas, ante la respuesta ante un estímulo de una rápida subida, un rápido aumento de la glucosa en sangre tras ingerir bollería industrial, pues responde con un pico de insulinización que bloquea una enzima, que es la lipasa, que degrada la grasa, entre otras cosas. Pero para simplificar, cuando come bollería industrial, no solamente el índice calórico, glucémico, el índice glucémico, la carga glucémica, sino también el índice de insulinización bloquea rutas metabólicas que van a impedir que se degrade la grasa. Esta es la llave para que no se pueda degradar la grasa. Retomemos el concepto. Hidrato de carbono, vegetales, todo lo que sale de la tierra, tubérculos, hongos, todo eso son hidratos de carbono. Pero hay hidratos de carbono simples y complejos. Si tú te comes un brócoli, pues es un hidrato de carbono en general, en su composición, complejo. Pero si comes una fruta, ahí hay una cantidad de hidrato de carbono complejo y una cantidad de hidrato de carbono simple. La sandía tiene una gran cantidad de hidratos de carbono simples. Y si ya comemos cosas procesadas, tomate frito, casero, 17 gramos de azúcar por 100 gramos de producto. Pues esos 17 gramos de azúcar son hidratos de carbono de una simplicidad extrema, glucosa pura. Mientras que el otro tanto por ciento restante pueden ser hidratos de carbono y grasa, pero sobre todo hidratos de carbono de disposición compleja. Su estructura es compleja, su nivel de digestión es más lento,
más fisiológico, se eleva más lentamente con un menor índice glucémico el azúcar en sangre y es menos perjudicial en esos picos de insulinización y en ese proceso de toxicidad mediada por glúcidos y por lípidos. Glúcidos son los hidratos de carbono en general, otra forma de llamarlo a los hidratos de carbono, y el nivel de lesión fisiológica es menor. Hidratos de carbono, azúcares. Los azúcares son un subtipo de hidrato de carbono simple. El que te quiten el azúcar de una dieta o los hidratos de carbono simples no quiere decir que te estén quitando los hidratos de carbono. Si tú comes brócoli, lechuga, tomate, habichuelas, si comes perfectamente legumbres o frutos secos, estás tomando hidratos de carbono. Lo que te han quitado ha sido el azúcar. Quitarte el azúcar no es quitar el hidrato de carbono. Una dieta que lleve verdura, fruta y carne, pescado, lácteos, es una dieta balanceada entre grasa, proteína e hidrato de carbono. Lo que no tiene esa dieta es azúcar. Los azúcares te los han quitado. No solamente la bollería industrial tiene alto contenido en hidratos de carbono de absorción rápida, hidratos de carbono simple, lo que son los azúcares, sino también las harinas refinadas que contiene el pan o algunas bases de pizza que tienen harinas refinadas. Todo lo que son harinas refinadas son hidratos de carbono de absorción rápida, por lo tanto, azúcares en su mayor proporción, hidrato de carbono simple. Importante que diferenciéis esto, el hidrato de carbono complejo, de la mayor parte de los vegetales, al hidrato de carbono simple, el refinado, el que se obtiene de un procesado del azúcar que contienen algunos alimentos como son las frutas, algunos tubérculos o algunos vegetales. Esa es la gran diferencia, es un concepto súper importante. Que te quiten el azúcar de la dieta no quiere decir que te estén quitando los hidratos de carbono. Te quitan solamente aquellos hidratos de carbono de absorción rápida y que van a tener un índice glucémico alto a la vez. Nos vemos el próximo.